Lección 1. Superar la ansiedad por el agua. A veces me resulta difícil relajarme en aguas profundas. Lo entiendo completamente. Mucha gente se siente ansiosa en aguas profundas. Sí, me siguen diciendo que si entro en pánico, me hundiré. Ese es un miedo común, pero es importante mantener la calma y la concentración. Exactamente. Creo que aprender a controlar mi respiración podría ayudar. Absolutamente. Practicar la atención plena puede marcar una gran diferencia en esas situaciones. Sí. Quiero desarrollar mi confianza en el agua gradualmente. Ese es un gran enfoque. Dar pequeños pasos puede ayudar a aliviar el miedo. Con seguridad. Podría considerar tomar clases de natación para mejorar mis habilidades. Lección 2. Cambios de contrato. Recopilaré todos los cambios y le enviaré el contrato revisado para su revisión. Eso suena bien. Aprecio su atención al detalle. Es importante asegurarse de que todo sea correcto antes de finalizar. Absolutamente. Quiero asegurarme de que estemos en la misma página. Una vez que lo revise, avíseme si es necesario realizar más ajustes. Lo haré. Es crucial hacerlo bien para los intereses de ambos. Estoy seguro de que solucionaremos todo rápidamente. Sí. La colaboración hace que el proceso sea mucho más fluido. Apuntemos a finalizarlo para el final de la semana. Lección 3. Recomendaciones locales. Escuché que este lugar lo recomienda un local. Definitivamente debería comprobarlo. ¿Algún plato específico que debería probar? Sí, dicen que el marisco es fresco y absolutamente delicioso. Eso suena tentador. Me encanta probar las especialidades locales. Creo que realmente lo disfrutarás. El ambiente también es encantador. Perfecto. Un ambiente agradable hace que la comida sea aún mejor. Planifiquemos ir este fin de semana y aprovechar el día. Gran idea. Tengo muchas ganas de probar la cocina local. Yo también. Explorar nuevos lugares es siempre una aventura. Lección 4. Preparativos para la fiesta. No puedo esperar a nuestra fiesta. ¿Ya compraste algún artículo para la fiesta? Sí, he comprado algunas decoraciones y bocadillos para crear el ambiente. Genial. ¿Qué tema vas por? Estoy pensando en un tema tropical divertido con colores brillantes y bebidas frutales. Eso suena emocionante. Los temas tropicales siempre aportan un ambiente festivo. Exactamente. Quiero que todos se sientan relajados y disfruten. Traeré algunos juegos para mantener la energía. Perfecto. Los juegos son una excelente manera de romper el hielo e involucrar a todos. Asegurémonos de tener todo listo con un día de antelación. Lección 5. Restauración de arte. Un poco descoloridas, pero en los últimos años se han realizado algunos trabajos para restaurar las pinturas a su aspecto original. Eso es fascinante. Es increíble cómo se puede conservar el arte a lo largo del tiempo. Sí. La restauración recupera la vitalidad y los detalles que pueden haberse perdido.
Me encanta visitar galerías y ver las mejoras de primera mano. Es sorprendente pensar en las técnicas utilizadas en el proceso de restauración. Definitivamente. Cada pieza tiene su propia historia que merece ser contada. Planifiquemos una visita a una exposición de arte que muestra obras restauradas. Me encantaría eso. Siempre es inspirador ver el arte revitalizado. No puedo esperar para explorar contigo las historias detrás de las piezas restauradas. Lección 6. Nuevas ideas. Nunca pensé en eso. Lo intentaré. ¿Algún otro consejo? Seguro. Una forma eficaz de despertar la creatividad es cambiar su entorno. Es interesante. A veces, una nueva perspectiva puede generar nuevas ideas. Exactamente. Incluso reorganizar tu espacio de trabajo puede inspirar nuevos pensamientos. Definitivamente lo consideraré. Quiero mantener mi mente abierta a nuevas posibilidades. Otro consejo es hacer pausas periódicas para despejar la mente. Eso tiene sentido. Los descansos breves pueden refrescar su concentración y energía. Sí. Comprometámonos ambos a probar estas estrategias esta semana. Estoy emocionado de ver qué nuevas ideas se nos ocurren. Lección 7. Historia de la Unión de Béisbol. El sindicato de jugadores de béisbol se volvió más militante como resultado del caso de la inundación de 1976. Ese es un momento significativo en la historia del deporte. ¿Qué pasó exactamente? Una decisión judicial otorgó a los jugadores más derechos y protecciones. Ese debe haber sido un punto de inflexión para el movimiento por los derechos de los jugadores. Absolutamente. Les permitió abogar por mejores condiciones. Me encanta cómo los deportes pueden reflejar cambios sociales más amplios. Sí. Muestra la importancia de defender los propios derechos. Profundicemos en este tema y aprendamos más sobre el impacto que tuvo. Gran idea. Comprender la historia puede inspirar a los atletas actuales y futuros. Lección 8. Experiencia de viaje. Qué bueno escucharlo. ¿Alquilaste un coche o utilizaste transporte público durante tu estancia? Opté por el transporte público, fue conveniente y asequible. Eso es inteligente. Es una excelente manera de experimentar la ciudad como un local. Exactamente. Además, no tuve que preocuparme por el estacionamiento. Me encanta cómo el transporte público puede llevarte a lugares que de otro modo te perderías. Sí. Descubrí algunas joyas escondidas que no habría encontrado en coche. Esa es la belleza de viajar. Cada experiencia se suma a la aventura. Absolutamente. Definitivamente también usaré el transporte público en mi próximo viaje. Planifiquemos juntos nuestro próximo viaje, podemos explorar más. Lección 9. Vistas de la ciudad. Están bloqueados, todo lo que pueden hacer es mirar desde la distancia las relucientes torres de esa ciudad. Esa es una imagen sorprendente. Debe resultar frustrante estar tan cerca y tan lejos. Sí. El encanto de la ciudad puede ser bastante poderoso. Puedo imaginar la emoción de querer explorar todo lo que ofrece. Exactamente.
Las luces vibrantes y la energía atraen a la gente. Es un recordatorio para apreciar aquello a lo que tenemos acceso en este momento. Sí, y aprovechar nuestras oportunidades siempre que podamos. Planifiquemos un viaje a una ciudad donde podamos experimentar esa emoción de primera mano. Suena como una idea fantástica. No puedo esperar para explorar nuevos lugares contigo. Lección 10. Cooperación internacional. Existe una alternativa claramente etiquetada como cooperación entre estados soberanos independientes. Ese es un concepto interesante. Destaca las complejidades de las relaciones internacionales. Sí. Es crucial que estos estados trabajen juntos para obtener beneficios mutuos. Estoy de acuerdo. La colaboración puede conducir a alianzas más fuertes y recursos compartidos. También hay un segundo concepto igualmente crudo que a menudo entra en juego. ¿Cuál es ese? Se trata de competencia, donde los estados compiten por poder e influencia. Es fascinante cómo estas dinámicas dan forma a la política global. Profundicemos en estas ideas y exploremos sus implicaciones. Lección 11. Estrategias de marketing. Bien. ¿Qué tal el marketing digital? Invertiremos más en las redes sociales, es donde nuestra audiencia pasa su tiempo. Esa es una decisión inteligente. Las redes sociales realmente pueden aumentar la visibilidad de la marca. Exactamente. Podemos interactuar directamente con los clientes a través de estas plataformas. ¿En qué plataformas específicas estás pensando en centrarte? Creo que Instagram y Facebook ofrecen grandes oportunidades para nuestra marca. Estoy de acuerdo. El contenido visual tiende a funcionar bien en esos canales. Además, podemos publicar anuncios dirigidos para llegar a nuestra audiencia deseada. Creemos un plan para implementar estas estrategias de manera efectiva. Lección 12. Hobby de jardinería. Es bastante relajante. ¿Qué pasa contigo? He aprendido jardinería, es una excelente manera de relajarse después de un largo día. Eso suena maravilloso. ¿Qué te gusta cultivar? Empecé con hierbas como albahaca y romero, son fáciles de cuidar. Esas son excelentes opciones. Las hierbas frescas pueden realzar cualquier comida. Absolutamente. Me encanta cocinar con ingredientes que yo mismo he cultivado. La jardinería también es una forma maravillosa de conectarse con la naturaleza. Sí. Estar al aire libre y cuidar las plantas es muy gratificante. Planifiquemos juntos un día de jardinería y compartamos consejos. Lección 13. Enfrentando desafíos. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que tendría que enfrentar uno de los mayores desafíos de mi vida, la barrera del idioma. Eso debe haber sido duro. ¿Cómo lo afrontaste? Al principio fue abrumador, pero comencé a tomar clases de idiomas. Ese es un gran paso. La práctica constante realmente puede ayudar. Sí, también me sumergí en el idioma a través de películas y libros. Ese es un enfoque inteligente. Interactuar con el idioma a diario hace una gran diferencia. Estoy orgulloso del progreso que he logrado, aunque todavía es un trabajo en progreso.
Cada esfuerzo cuenta. Deberías celebrar tus logros. Gracias. Estoy emocionado de seguir mejorando mis habilidades. Lección 14. Importancia del autocuidado. Últimamente he estado pensando mucho en la importancia del cuidado personal. Estoy de acuerdo. Cuidarse a uno mismo es esencial para el bienestar general. Es fácil descuidar nuestras necesidades cuando la vida se vuelve ocupada. Sí. Pero priorizar el cuidado personal puede mejorar nuestra productividad y estado de ánimo. Exactamente. Cosas simples como tomar descansos o disfrutar de pasatiempos pueden marcar una gran diferencia. Empecé a meditar y realmente me ayuda a relajarme y concentrarme. Eso es maravilloso. He oído que la meditación puede ser muy beneficiosa para aliviar el estrés. Animémonos unos a otros a practicar el cuidado personal con regularidad. Absolutamente. Convertirlo en un hábito puede conducir a un estilo de vida más saludable. Lección 15. Actualizaciones comerciales. Esta sección proporciona información sobre nuevos negocios y el mercado de valores. Eso suena importante. Hacer un seguimiento de las tendencias del mercado es esencial para el crecimiento. Sí. Comprender el mercado de valores puede ayudarnos a tomar decisiones informadas. Tengo curiosidad por saber cómo estos cambios pueden afectar nuestras inversiones. Necesitaremos analizar los datos y adaptar nuestras estrategias en consecuencia. Definitivamente. Es fundamental mantenerse actualizado sobre las fluctuaciones del mercado. Programemos un tiempo para revisar esta información juntos. Buena idea. Colaborar nos ayudará a obtener una perspectiva más clara. Estoy deseando profundizar en los detalles contigo. Lección 16. Rutina matutina. ¿Una hora? Eso es impresionante. Me costó levantarme de la cama tan temprano. Entiendo. Las mañanas pueden ser difíciles, especialmente si no eres una persona madrugadora. Exactamente. ¿Qué te ayuda a despertarte y mantenerte con energía? Comencé una rutina matutina que incluye estiramientos y un desayuno ligero. Eso suena refrescante. Un buen comienzo puede marcar la pauta para el día. Realmente lo es. También trato de evitar las pantallas durante la primera hora. Es una gran idea. Es útil concentrarse en uno mismo antes de comenzar el día. Sí. Me siento más centrado y preparado para afrontar cualquier cosa después. Compartamos nuestras rutinas matutinas y veamos qué podemos mejorar. Lección 17. Elementos esenciales para empacar. Sí, ya hice las maletas, pero no estoy seguro de qué elementos esenciales debo llevar. Esa es una preocupación común. ¿Qué tipo de viaje vas a hacer? Me dirijo a la playa, así que quiero asegurarme de tener todo lo que necesito. Definitivamente trae bloqueador solar, traje de baño y toalla. Buena idea. Casi me olvido del protector solar, es muy importante. Además, no olvides las gafas de sol y un buen libro para relajarte junto al agua. Me aseguraré de empacarlos. ¿Alguna otra sugerencia? Quizás algunos snacks y una botella de agua reutilizable para mantenerte hidratado. Grandes consejos. Revisaré mi lista antes de irme.
Lección 18. Servicios del centro de negocios. Es bueno saberlo. ¿Hay otros servicios disponibles en el centro de negocios? Sí, ofrecen impresión, escaneo e incluso reservas de salas de conferencias. Eso es conveniente. Facilita el manejo de tareas laborales mientras viaja. Exactamente. También cuentan con una estación de computadoras para quienes la necesiten. Agradezco tener esas opciones disponibles. Realmente ayuda durante los viajes. Además, es bueno tener un espacio tranquilo para concentrarse en el trabajo. Definitivamente aprovecharé esos servicios durante mi estadía. Buena idea. Hará que tu experiencia sea mucho más productiva. Estoy deseando utilizar todo lo que el centro de negocios tiene para ofrecer. Lección 19. Preparativos para la cena. ¿En realidad? ¿Qué tal si me preparas la cena? Ya lo hice hace horas. He estado cocinando toda la tarde. ¡Wow! Eso es impresionante. ¿Qué hay en el menú? Hice un plato de pasta delicioso con verduras y hierbas frescas. Eso suena increíble. No puedo esperar para probarlo. También horneé un poco de pan de ajo para acompañarlo. Realmente hiciste todo lo posible. ¿Cómo encuentras el tiempo para cocinar así? Disfruto cocinar y me relaja después de un día ajetreado. Definitivamente puedo ver por qué. Comer comida casera siempre es especial. Lección 20. Historia de Filadelfia. Se mudó a la ciudad de Filadelfia, donde trabajó muy duro. Es interesante. ¿Qué hizo allí? Se convirtió en un impresor de éxito, lo que supuso todo un logro en aquella época. Eso es impresionante. La imprenta era una industria clave en aquel entonces. Sí, y jugó un papel importante en la difusión de información. Me encanta cómo Filadelfia tiene una historia tan rica en comunicación y publicaciones. Absolutamente. Es fascinante pensar en lo lejos que hemos llegado desde entonces. Exploremos más sobre los monumentos históricos de Filadelfia en nuestro próximo viaje. Gran idea. Me encantaría ver dónde tuvo lugar toda esta historia. Lección 21. Técnicas de cocina. ¿Debo revolverlo de vez en cuando mientras cocino para evitar que se pegue? Sí, es una buena idea. Revolver ayuda a distribuir el calor de manera uniforme. He notado que algunos platos se pueden pegar a la sartén si no lo hago. Exactamente. Mantener todo en movimiento puede evitar que eso suceda. ¿Tiene algún otro consejo de cocina para mejorar aún más este plato? Agregar un chorrito de aceite de oliva puede realzar el sabor y evitar que se pegue también. Lo tendré en cuenta. Cocinar se trata de aprender nuevas técnicas. Absolutamente. Cuanto más practiques, mejor lo conseguirás. Estoy emocionado de probar tus consejos hoy. Lección 22. Técnicas de estudio efectivas. Absolutamente. Una cosa que me ha funcionado es dividir mi tiempo de estudio. Esa es una gran estrategia. Dividirlo en secciones más pequeñas puede ayudar con la retención. Exactamente.
Evita que me sienta abrumado y me mantiene concentrado. Yo hago lo mismo. Es más fácil mantenerse motivado cuando se tienen descansos breves. Sí. Además, me permite revisar lo que he aprendido de manera más efectiva. Me alegra oír eso. La constancia en el estudio es la clave del éxito. Con seguridad. Compartamos nuestros planes de estudio y veamos cómo podemos apoyarnos unos a otros. Me encantaría eso. Podemos ayudarnos a responsabilizarnos unos a otros. Juntos podemos lograr nuestras metas académicas. Lección 23. Compras de comestibles. Buen día. ¿Alguna vez has probado a comprar comestibles en línea? Sí, lo tengo. Hace que el proceso sea mucho más fácil y conveniente. Estoy de acuerdo. Podrás comparar precios y encontrar grandes ofertas desde casa. Exactamente. Además, ahorra tiempo al no tener que caminar por la tienda. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Agradezco poder crear una lista de compras de manera rápida y eficiente. Esa es una forma inteligente de mantenerse organizado. Debería intentarlo. Definitivamente deberías hacerlo. Es un punto de inflexión para agendas ocupadas. Estoy deseando hacer mis compras más eficientes. Lección 24. Detalles del contrato. En primer lugar, sugiero incluir una cláusula sobre el plazo de entrega. Esa es una idea inteligente. Es crucial establecer expectativas claras. Exactamente. Puede ayudar a evitar malentendidos más adelante. Estoy de acuerdo. Tener un cronograma hace que el proceso sea más sencillo para ambas partes. ¿Qué otras cláusulas crees que deberíamos añadir? Quizás también una cláusula sobre penalizaciones por retrasos en las entregas. Ese es un buen punto. Fomenta el desempeño oportuno. Redactemos esas cláusulas y repasémoslas juntos antes de finalizarlas. Suena como un plan. Me alegro de que estemos en la misma página sobre esto. Lección 25. Problemas de composición. Sin pagarle al compositor, podría haber serios problemas en la industria. Absolutamente. Foster esperaba ganarse la vida como compositor, lo cual es crucial. Sí, y si los compositores no reciben compensación, se socava su trabajo. Crea un ciclo en el que la creatividad puede verse afectada por la falta de apoyo. Exactamente. Una compensación justa es esencial para sostener el talento. Aprecio lo importante que es reconocer y recompensar a los artistas. Analicemos formas de promover prácticas justas en la industria de la música. Me encantaría eso. Apoyar a los compositores es vital para esta forma de arte. Juntos podemos abogar por cambios positivos en la industria. Lección 26. Conservación de energía. Absolutamente. También debemos recordar apagar las luces al salir de una habitación. Esta es una forma muy sencilla pero eficaz de conservar energía. Sí, es sorprendente cómo pequeñas acciones pueden generar importantes ahorros en nuestras facturas. Exactamente. Además, ayuda a reducir nuestra huella de carbono. Bien.
Todos tenemos la responsabilidad de ser conscientes de nuestro uso de energía. Sí, y es un hábito que podemos incorporar fácilmente a nuestras rutinas diarias. Con seguridad. También intento desconectar los dispositivos cuando no están en uso. Es una gran idea. Esas pequeñas cosas pueden acumularse con el tiempo. Absolutamente. Se trata de crear una cultura de sostenibilidad en nuestros hogares. Lección 27. Educación continua. La formación y la educación continua son muy importantes en el mercado laboral actual. Absolutamente. Un título universitario suele ser solo el comienzo de un aprendizaje permanente. Sí, es esencial seguir actualizando nuestras habilidades para seguir siendo relevantes. Exactamente. Las industrias están en constante evolución y debemos adaptarnos. Bien. El desarrollo profesional puede conducir a mejores oportunidades laborales. Con seguridad. También muestra a los empleadores que estamos comprometidos con el crecimiento. Sí. Creo que invertir en nuestra educación es una de las mejores decisiones que podemos tomar. Definitivamente. Además, puede abrir puertas a nuevos intereses y pasiones. No puedo esperar a ver cómo mi educación dará forma a mi futura carrera. Lección 28. Empacar para la aventura. Entonces, ¿estás entusiasmado con nuestro viaje? ¿Podemos llevar comida? Sí, lo soy. Y sí, puedes llevar una pequeña cantidad de comida en una botella de agua, lo cual es genial. Eso es perfecto. Quiero empacar algunos bocadillos para el viaje. Buena idea. Nos mantendrá con energía mientras exploramos. Exactamente. Además, siempre es bueno tener algo para comer. Con seguridad. Llenaré mi botella de agua con algunas frutas y nueces. Suena delicioso. Traeré algunas barras de granola y tal vez un sándwich. Excelente. Solo recuerda mantener todo empacado cuidadosamente. Absolutamente. No puedo esperar a que comience nuestra aventura. Lección 29. Emoción en la Feria de Ciencias en el Hogar. Estoy muy emocionado de organizar esta Feria de Ciencias del Hogar. Será un evento fantástico. Eso suena increíble. ¿Qué actividades tenéis previstas para ello? Tendremos experimentos, demostraciones e incluso algunas cabinas interactivas para que todos disfruten. ¡Guau! Eso lo hará realmente atractivo para los participantes. Exactamente. Quiero que todos se diviertan mientras aprenden sobre ciencias. Ese es un gran enfoque. Es importante hacer que la educación sea agradable. Estoy de acuerdo. Además, anima a más personas a interesarse por la ciencia. Definitivamente. ¿Has pensado en algún tema específico para la feria? Sí, estoy considerando un tema de vida sostenible para promover la conciencia ambiental. Lección 30. Romper los malos hábitos. Intento romper con mis malos hábitos día a día. Definitivamente es un desafío. Entiendo. ¿En qué hábitos específicos te estás centrando? Bueno, sé que como demasiados dulces cada semana y quiero cambiar eso. Ese es un buen objetivo.
Reducir el azúcar puede tener un gran impacto en tu salud. Sí, me siento mejor cuando no me excedo con los dulces. Absolutamente. ¿Has pensado en alternativas más saludables? Estoy considerando frutas y nueces en lugar de dulces. Es una gran idea. Son deliciosos y mucho mejores para ti. Estoy de acuerdo. Se trata de realizar cambios pequeños y sostenibles en el tiempo. Lección 31. Celebrar los logros. Ya sabes, no hay nada como la sensación de logro cuando terminas un proyecto. Siento lo mismo. Completar algo da una sensación de plenitud. Sí. Es como si todo el trabajo duro finalmente diera sus frutos en ese momento. Exactamente. Creo que es importante tomarse un momento para celebrar esos logros. Absolutamente. Ya sea grande o pequeño, cada logro merece reconocimiento. Con seguridad. Nos motiva a seguir avanzando y afrontar nuevos retos. Definitivamente. Me encanta reflexionar sobre lo que he logrado, me inspira para futuros proyectos. Aquí igual. Mirar hacia atrás me ayuda a apreciar el viaje tanto como el resultado. Exactamente. Sigamos esforzándonos juntos por lograr grandes logros. Lección 32. Explorando la historia. ¿Alguna vez has pensado en cómo los europeos exploraron y colonizaron gran parte del mundo? Sí, es una historia compleja y a menudo inquietante que debemos comprender. Exactamente. Muchas culturas se vieron afectadas por este proceso y es importante reconocerlo. Absolutamente. Es crucial reconocer tanto los logros como las injusticias. Con seguridad. La historia nos enseña importantes lecciones sobre el poder y la responsabilidad. Sí, debemos aprender del pasado para crear un futuro mejor para todos. Estoy de acuerdo. Comprender esta historia nos ayuda a apreciar las diversas perspectivas actuales. Exactamente. Es un recordatorio de que debemos abordar la historia sin disculpas. Bien dicho. Mantengamos la conversación y animemos a otros a aprender. Lección 33. Enfrentando los miedos. Quedarme sola en casa solía asustarme a veces, pero ahora soy mucho más valiente. Es genial escuchar eso. ¿Qué te ayudó a superar ese miedo? Empecé a pasar gradualmente más tiempo solo, lo que fortaleció mi confianza. Ese es un enfoque inteligente. Enfrentar los miedos con pequeños pasos suele marcar una gran diferencia. Exactamente. Me di cuenta de que podía arreglármela sola y me sentí fortalecido. Absolutamente. Cada experiencia me ayudó a sentirme más cómodo con la idea. Ahora disfruto de un tiempo a solas, me da la oportunidad de recargar. Eso es maravilloso. Es importante encontrar la paz en la soledad. Sí, y estoy orgulloso de lo lejos que he llegado para superar ese miedo.